Hoy voy a hablar de otro cuerpo geométrico. En este caso va a ser la esfera. La esfera es un cuerpo geométrico tal como el que aparece aquí. El aspecto de una esfera es el de, por ejemplo, un balón de fútbol, es el más común. Vamos a definirlos con los elementos básicos de una esfera. Una esfera, primero observamos que tiene un punto aquí en el medio. Si nos fijamos, todos los puntos de la esfera, todos estos puntos de la esfera, están a la misma distancia de este punto. Yo cojo un punto de aquí, está a esta distancia de este punto, pues otro punto de aquí estará a la misma. A este punto se le denomina centro de la esfera. El centro de la esfera es el punto del cual equidistan todos los puntos de la esfera. Bueno, lo que todos conocemos por el centro, que en el caso de un balón de fútbol, pues estaría dentro del balón. Aquí podemos girar esta figura y observar el centro, que sería este de aquí. Todos los puntos de la esfera, coja el que coja, todos están a la misma distancia. A raíz del conocimiento de que todos los puntos están a la misma distancia, pues parece interesante saber cuál es esa distancia. La distancia a la cual se encuentran todos los puntos de la esfera, que esa distancia será esta, porque ya digo, este punto está en la esfera. A esta distancia le denominamos radio. La distancia desde el centro a cualquier punto de la esfera, aquí hemos cogido como ejemplo el punto C, pero la distancia desde el centro hasta este punto, por ejemplo, también sería la misma y también sería otro radio. ¿Cuántos radios tiene una esfera? Pues infinitos, tantos como puntos contiene esta esfera. Al igual que en la circunferencia o en los círculos, al doble del radio se le denomina diámetro. Esto sería un posible diámetro, el que iría desde el punto C hasta el punto B. Así que conocemos centro, radio y diámetro. Ahora vamos a ver lo que denominamos círculos máximos o círculos menores. Para entender esto, lo primero que tenemos que ver es el corte de un plano con una esfera. Si yo, por ejemplo, considero este plano, esto es un plano, ¿de acuerdo?, que pasaría por el centro, y observamos la intersección entre este plano y esta esfera, que la vemos girándola, ¿de acuerdo? Este plano, bueno, aquí no aparece infinito, pero este plano se considera que es infinito. Si yo hago la intersección entre este plano y esta esfera, pues obtengo un círculo. ¿De acuerdo? Ves que obtenemos un círculo. Al igual que lo he hecho con este plano, podría coger un plano. Nos fijamos que este plano pasa por el centro. Ahora vamos a coger un plano que esté un poquito más arriba. Por ejemplo, el plano de ecuación z igual a 2. Por ejemplo, este plano. ¿De acuerdo? Observamos que este plano ya no pasa por el centro, está un poquito más arriba. La intersección de este plano con esta esfera, ¿qué va a ser? Pues lo vamos a ver. Vamos a utilizar este programa que nos hace intersecciones de superficie. Hacemos la intersección de la esfera con el plano. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esto que tenemos aquí es la intersección del plano con la esfera. Volvemos a observar que vuelve a ser otro círculo. ¿Qué radio, qué círculo creéis que es mayor? ¿Este de aquí, del plano que pasaba por el centro, o este círculo de aquí, de un plano que está un poquito más arriba? Bueno, pues, si la intuición nos engaña, os daréis cuenta que el círculo este de arriba es un poco más pequeño que el círculo de abajo. Para ello giramos, ¿vale? Y se observa perfectamente que el círculo este tiene mayor radio que este. ¿Por qué tiene mayor radio? Pues porque el plano que yo he cogido pasaba por el centro. Si nos fijamos, hubiéramos cogido el plano un poquito más abajo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger, por ejemplo, el plano z igual a menos 4. ¿Vale? Por ejemplo, ese plano de ahí. Y vamos a hacerle la intersección del plano con la esfera. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos la intersección y ahora vamos a girar. Si lo giramos, observamos que esta circunferencia es aún más pequeña. Poniéndolo así se ve perfectamente. ¿De acuerdo? Esta circunferencia era la que determinaba el primer plano, esta es la que determinaba el segundo plano y esta es la que determinaba el tercer plano. ¿Por qué esta última ha salido más pequeña? Pues si ponemos esto horizontal, se ve perfectamente. Mientras este era el primer plano, que pasaba por el centro,
el segundo plano estaba un poquito más arriba y el último plano estaba muy pegado a este punto. Mientras más lejos esté el plano del centro, su intersección será más pequeña. ¿De acuerdo? Lo giramos un poquito y vemos la circunferencia más grande, esta circunferencia es un poquito más pequeña y esta circunferencia es bastante más pequeña. Si yo cogiera una circunferencia muy pegada aquí, pues obtendríamos, si yo considerara otro plano muy pegado a este punto, pues sería aún más pequeña. De ahí surge el concepto de circunferencia máxima o círculo máximo y circunferencias menores o círculos menores. ¿Cuáles serán las circunferencias máximas? Pues serán aquellas circunferencias que se obtienen haciendo la intersección entre un plano, pero que pase por el centro. ¿De acuerdo? Y las circunferencias menores, pues serán las intersecciones de un plano con la esfera, pero este plano que no pase por el centro. Fijaros que nos ponemos así, ¿vale? Este plano primero pasaba por el centro, este no y este tampoco. Todos los planos que pasen por el centro se obtienen circunferencias máximas, lo más grande, las de mayor superficie, ¿vale? Esta sería una circunferencia máxima y la de arriba y esta de abajo serían unas circunferencias menores o círculos menores. Ya digo que si consideramos solo el borde se considera circunferencia y si consideramos toda la superficie sería el círculo. Así que tenemos los conceptos de radio, diámetro, centro, circunferencias menores y las que pasan, las que tienen como centro el centro, son circunferencias máximas. Ahora vamos a considerar también, dada una circunferencia máxima, a qué le llamamos polos. Bueno, pues los polos, la única circunferencia máxima que tenemos aquí es esta, pues vamos a considerar cuáles serían los polos asociados a esta circunferencia máxima. Bueno, ya están dibujados, serían este y este. ¿Cómo los he obtenido? Pues cojo una recta perpendicular a esta superficie, a esta circunferencia. Una recta perpendicular, pues sería que fuera de arriba abajo. Esta superficie es horizontal, pues esta tendría que ser vertical. Vamos a ver si dibujamos. Este sería, ¿de acuerdo? Este sería el segmento. Pues esta recta cortaría la esfera en dos puntos. Los puntos D y los puntos E, que es lo que se consideran los polos de la esfera, considerando como circunferencia máxima esta que tenemos aquí. ¿Vale? En el planeta Tierra, pues la circunferencia máxima sería el ecuador y los polos serían el polo norte y el polo sur, ¿vale? Que son los que están en lo más alejado posible de esta esfera. Bueno, una vez ya conocidos los elementos básicos de una esfera, pues vamos a pasar a ver su área y su volumen. Vale. El área y el volumen de la esfera, al ser una superficie curva, es difícil de calcular su área, de demostrar cómo se calcula su área y su volumen. Necesitaríamos cálculo integral. Por lo tanto, esta fórmula pues nos la aprendemos y la utilizamos. En el caso del área, la fórmula es 4 pi por radio al cuadrado. Y en el caso del volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Vale? Fijaros que un área, como tiene dos dimensiones, aparece el radio al cuadrado, y el volumen, como tiene tres dimensiones, aparece el radio al cubo. Esta fórmula no la aprendemos. Si nos fijamos, la única incógnita que aparece en la fórmula es el radio. Radio y radio, porque tanto el 4 como el pi, el 4, el 3 y el pi son números. Así que los problemas derivados de la esfera normalmente suelen ser sencillos. Problemas de niveles de la ESO. Porque solamente tenemos una incógnita. Bueno, pues ahora vamos a hacer algún problema de aplicación en el cual aplicaremos estas dos fórmulas. Recordamos, área 4 pi por radio al cuadrado, volumen 4 tercios de pi por radio al cubo. Vamos a considerar este primer problema. Halla el área y el volumen de una esfera suponiendo que la longitud de una de sus circunferencias máximas es 24 pi centímetros. Me están dando la longitud de una de sus circunferencias máximas. Por eso hay que conocer los conceptos de circunferencia máxima por si aparecen en algún problema.
También se podrían preguntar de forma teórica. Ya sabemos que esto no es una circunferencia máxima y sabemos que esto tampoco lo es. La única que es circunferencia máxima es esta. Así que me están dando esta longitud. O podemos observar que el radio de la circunferencia máxima coincide con el radio de la esfera. Solamente los radios de las circunferencias máximas coinciden con los radios de las esferas. Porque si yo esto lo giro, ¿vale? Observamos que el radio de la esfera es desde el centro hasta el borde. La única circunferencia que tiene ese radio es la máxima. Nada más que hubiera cogido, por ejemplo, esta de aquí, este radio es más corto. Así que si yo quiero tener el mismo radio que la esfera, necesito por fuerza una circunferencia máxima. Por eso en este problema me dan la circunferencia máxima. De lo contrario, no se podría hacer, o necesitaríamos más datos. Por lo tanto, me han dado la longitud de una circunferencia máxima. Ya sabemos que si me dan la longitud de una circunferencia, pues lógico que aplique la fórmula de la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Este dato de longitud me lo dan y este dato r lo puedo calcular despejando. Así que el dato longitud lo sustituyo por el 24π. 24π es igual a 2πr. Este 2π pasa dividiendo. 24π entre 2π es igual a r. El 2π, perdón, el pi se va con el pi y me quedarían 24 entre 2, que es 12. Pues tenemos que el radio es 12. ¿De acuerdo? Ya teniendo el radio, pues aplicamos las dos fórmulas. La del área era 4pi por radio al cuadrado, que en este caso en la sustituyendo 4pi por radio, que es 12, al cuadrado. Así que el área será 12 por 12 es 144 y lo multiplicamos por 4 y me queda 576. Pues aquí pondríamos 576 pi y como estamos con centímetros, pues y esto es un área, serían centímetros cuadrados. Este sería el área de la esfera. Ahora pasamos a calcular el volumen. Tenemos que conocer la fórmula, que es 4/3 de pi por radio al cubo, y simplemente sustituimos el r por el valor que hemos obtenido del cálculo anterior, que es 12. 4/3 de pi por 12 al cubo. Haciendo las cuentas, 12 lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos por 3. Y me sale 2304 pi. 2304 pi. Tenemos que es un volumen, pues centímetros al cubo. Pues ya estaría este problema resuelto. Pasamos a ver el siguiente problema, en el cual nos dicen que si un litro de aire caliente pesa 1,4 gramos, ¿cuánto pesará el aire de un globo aerostático de 6 metros de radio? Bueno, tenemos un globo aerostático que sobreentendemos que es esférico y tiene 6 metros de radio, es decir, yo conozco el radio. ¿De acuerdo? Aquí me está hablando de litros de aire. Ya sabemos que el litro es una unidad de volumen. Y también sabemos que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Así que, como me está hablando de litro, pues tendremos que calcular su volumen. Siempre que me hablen de litros, ya sabemos que estamos con unidades de volumen, necesitamos calcular el volumen. Pues vamos a calcularle el volumen a este globo aerostático, que es 4/3 de pi por radio, que es 6 metros al cubo. Hacemos este cálculo,
6 lo elevamos a 3, lo multiplicamos por 4, lo dividimos entre 3 y en este caso lo voy a multiplicar por pi. Voy a utilizar una aproximación de pi que me da la calculadora y por lo tanto es bastante buena. Y el resultado obtenido es 904,78. Como aquí me daban el radio en metros, pues estos serán metros cúbicos. De acuerdo, ya hemos calculado el volumen de la esfera. Pero yo sé que un litro es igual a un decímetro cúbico. Aquí tengo metros cúbicos. Así que parece lógico que esta unidad de metros cúbicos la pasemos a decímetros cúbicos, que es lo mismo que pasarla a litros. De metros cúbicos a decímetros cúbicos, como de metro a decímetro, tenemos que multiplicar por 10, como ya sabemos. Por ser cúbico, pues tenemos que multiplicar por 10 tres veces. Por lo tanto, es como multiplicar por 1000. Así que este número lo multiplico por 1000. 904,780. Y esto ya serían decímetros cúbicos, que es lo mismo que 904,780 litros. Ya hemos calculado el volumen en litros. Pero a mí me están pidiendo cuánto pesará. Yo no quiero el volumen, yo quiero el peso. Pero aquí me están diciendo que un litro de aire pesa 1,4 gramos. Si un litro pesa 1,4 gramos, 904.780 litros, ¿cuánto pesarán? Pues lógicamente el peso será igual a el total de litros, que son 904.780, multiplicado por lo que pesa cada litro, 1,4. Pues multiplicamos esto por 1,4 y obtenemos que sale 1.000.000. Sería 1.266.690. Como lo que me han dado eran gramos, pues estos serán gramos. ¿De acuerdo? Estos serán gramos. Bueno, pues aquí tenemos la cantidad en gramos. Es un número muy grande. Parece lógico que de gramos pasáramos al menos a kilos. Para pasar a kilos hay que dividir por 1000, pero sigue siendo un número muy grande. Así que podemos pasar de kilos a toneladas, que sería volver a dividir por 1000. Así que esto sería, una aproximación sería 2,67 toneladas métricas. Pues esto sería lo que pesa un globo aerostático, más de 1 tonelada, el aire que contiene un globo aerostático.